Entonces muchas veces nos vamos acostumbrando poco a poco a lo que estamos viviendo, a lo que estamos sufriendo. Ustedes han visto igualmente todo este desorden climático que estamos atravesando en el mundo. Situaciones de escasez, situaciones de inundación, sequías en otras partes y uno dice, bueno, hay algo que está pasando que no es normal. O sea, en los años que llevamos, tantas cosas juntas no se han visto. Hemos visto situaciones siempre, pero todas juntas uno dice ya, eso es una alerta. Y bíblicamente hablando sabemos que es así, ¿no? Cada día este dolor de parto va aumentándose. Estas situaciones difíciles van aumentándose. Pero que no debemos simplemente acostumbrarnos a ellas, sino a través de esas situaciones Dios nos habla del momento histórico que vivimos, del momento que Dios nos dio el privilegio de estar. ¿Recuerdan cuando Esther, con esa bendición de Dios de poder surgir del anonimato y ser la esposa de un rey en su momento y un gran rey, pues obviamente eso no era gratuito? Estaba allí para un momento y una situación muy particular. Y ustedes saben que ahí fue cuando ella dijo, si para esto Dios me tiene, pues tengo que cumplir mi papel histórico. Y es lo mismo que está viviendo el país y el mundo, y es que estamos nosotros en un momento histórico muy importante y que tenemos que ser conscientes de la responsabilidad que nos compete con respecto a ello. No somos solo observadores pasivos, nosotros somos actores y activos. Nosotros como iglesia tenemos que ser actores y activos, porque de alguna forma lo que permite que esto no se desencadene más rápido es finalmente la presencia de Dios a través del Espíritu Santo que está ¿dónde? En cada uno de nosotros. Recuerden que aún la Biblia dice que cuando eso suceda, que el Espíritu Santo se ha quitado, pues obviamente se desbordará el mal a unos niveles que jamás hemos visto y que ojalá nunca nos corresponda ver. Pero mientras estamos, el papel es de la sal, ¿no? Preservar, hacer que esto no sea más complejo de lo que ya es. Entonces tenemos que cumplir un papel, no simplemente ser actores pasivos, sino ser actores y estar involucrados activamente. Entonces esta mañana también con los directores hablábamos de la responsabilidad individual de cada uno de nosotros. ¿Qué nos compete hacer? ¿Qué es lo que a usted le corresponde hacer allí donde Dios le ha colocado? Porque no necesariamente es la responsabilidad única de los pastores o de los líderes de las iglesias, sino es la responsabilidad de cada cristiano, porque cada uno de nosotros tiene un papel, un propósito de Dios para el tiempo que está viviendo. Y muchas veces nosotros pensamos que ya lo que teníamos que hacer lo hicimos, ya lo que había que cumplir lo cumplimos y simplemente estamos esperando es que llegue el momento o de nuestra partida para disfrutar eternamente de la presencia del Señor o que el Señor regrese por nosotros. Y si eso no ha sucedido, si usted no se ha ido a la presencia, espero que no estoy hablando con un fantasma por aquí, pero si usted no se ha ido a la presencia del Señor, es porque todavía hay algo que Dios quiere hacer a través de su vida. Y usted no se puede dar el lujo de abstraerse de eso. Usted no puede decir, no, eso es con los demás, porque yo ya estoy de determinada edad, porque yo ya cumplí todo mi ciclo, porque yo ya hice todo lo que tenía que hacer. Eso es mentiras. Mientras usted viva un solo día, ese día tenía algo pendiente de Dios en su vida. Entonces, por eso un cristiano nunca se prepara para morir. Siempre se levanta a vivir, que es diferente. Uno no está simplemente esperando el momento de la partida, sino uno está pendiente de qué es lo que me corresponde hacer mientras viva. Este puede ser mi último día, esta puede ser mi última noche, esta puede ser mi última reunión. Yo siempre pienso de esa manera. Entonces yo no puedo dar el lujo de guardarme nada, sino de entregarlo todo, porque no sé si esta noche fue la última. Y entonces si yo reservo para mañana, porque de pronto mañana y si mañana no existe, entonces eso que tenía se perdió. Por eso hay que invertir nuestra vida todos los días plenamente en lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, hablando de esa responsabilidad individual, decíamos que cada uno de nosotros tiene que avivar el fuego del don de Dios que hay en su corazón. Cada uno de nosotros, Dios nos ha regalado dones, nos ha respaldado con el Espíritu Santo, su fruto está en nuestras vidas, así que hay que vivir esa realidad y ponerlo al máximo nivel posible. ¿Cuál es el suyo? Esta mañana hablábamos y hay muchos maestros aquí en Popayán, hay muchas personas con don de servicio y se les nota, pero cada uno de nosotros tiene que determinar cuál es ese don que tiene para ponerlo a funcionar al máximo posible. No se guarde nada para mañana. El día que tenemos es hoy, es ahora.
Y entonces hay que ponerlo todo. Si ya no fuimos vacíos. ¿Por qué? Porque todo lo que teníamos por hacer lo hicimos. Jesús hasta la última gota derramó en la cruz y finalmente dijo, consumado es. O sea, no me reservé nada. Todo lo que había por hacer, lo hice. Y entonces puedo partir diciendo, ya todo está terminado. Eso debería ser igual en nuestras vidas. Pero a más de un compromiso individual, personal, tenemos que pensar en un compromiso colectivo. Tenemos que pensar en, ¿y cuál es el compromiso de todos nosotros frente a lo que está sucediendo? Y estoy hablando pues obviamente de la comunidad local, en este caso nuestra iglesia aquí en La Esmeralda, pero podríamos hablar de la iglesia como cuerpo de Cristo en Popayán, o la iglesia como cuerpo de Cristo en el Cauca, o la iglesia como el cuerpo de Cristo en Colombia, la iglesia en el mundo. ¿Cuál es el papel que tenemos nosotros colectivo? ¿Cómo nosotros nos unimos a otros? Aquí estamos que 25 personas más o menos, así a vuelo de pájaro, y de pronto allá están otros tantos, pero nosotros no estamos solos. A esta misma hora, en otros muchos lugares hay cientos y miles de personas, igual que nosotros, buscando al Señor y su dirección. Así que somos un cuerpo, una iglesia extendida por todas partes, buscando hacer lo que nos corresponde de forma colectiva. Porque no es un esfuerzo individual en el caso personal, ni es un esfuerzo solamente de una iglesia local, es el esfuerzo de la iglesia como cuerpo de Cristo por alcanzar a lo que no se ha alcanzado, salvar a lo que aún está perdido. Y no se olvide de eso, no se olvide jamás de eso. Todavía hay mucha gente sin Cristo, porque una de las razones de que esto no haya terminado es precisamente esa. Porque Él está dando tiempo. Recuerda que la Biblia dice que algunos creen que el Señor se olvidó de su promesa. Y lo que dice la Biblia es que no, Él está dando tiempo es para que se arrepienta. O sea que aún la demora, la venida del Señor, tiene que ver es con aquellos que no han conocido de Jesús. Y literalmente podemos decir, aceleramos la venida de Cristo en la medida en que nosotros cumplamos ese propósito, de buscar y salvar lo que aún está perdido. La idea de una iglesia no es solamente su congregarse, aunque ese es el punto de partida, sino congregados, buscar la dirección, prepararnos y salir a buscar lo que aún está perdido. Por eso es que la iglesia no se reúne 7 días a la semana, 24 horas al día. Se reúne 1 o 2 veces para la edificación o la capacitación a la semana para estar el resto del tiempo ¿dónde? Donde se necesita que está. Y es ahí, en su colegio, en su universidad, en su vecindario, en su local comercial. Es ahí donde Dios nos necesita como iglesia, porque ahí es donde están las personas que no conocen de Jesús. Entonces vamos a ir a la Biblia a mirar cuál es la responsabilidad colectiva que nosotros tenemos para un tiempo como este, un tiempo tan particular como este. Entonces busquemos Hebreos 10 del 23 al 25. Es un pasaje que nosotros conocemos mucho, lo mencionamos en nuestro programa de crecimiento, en nuestro programa de edificación inicial, cuando hablamos de los propósitos de Dios y aún la razón de la iglesia. Y es Hebreos capítulo 10, 23 al 25. Si usted tiene su Biblia, la puede abrir. Si tiene su dispositivo, usted puede buscarlo allí. Dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hebreos 10, ¿sí? Vamos en el 25. Dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál es el llamado de Dios en este tiempo para nosotros como iglesia? Y vuelvo a insistir, ¿no? La iglesia local, aquí en La Esmeralda, la iglesia local, aquí en Popayán, la iglesia del Cauca, la iglesia de Colombia y la iglesia en todas partes, en cualquier lugar del mundo. Dice el versículo 23, mantener firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Entonces, uno de los grandes retos y desafíos es mantenerse firme. Ustedes saben que hay muchas competencias a nivel de atletismo, a nivel deportivo hay muchas competencias y hay unas que se conocen como competencias de fondo. De fondo quiere decir que no son de corto trayecto, sino que son de largo plazo. Entonces, hablemos del atletismo. Hay competencias de 100, 200, 400 metros, pero hay una que es la reina de las competencias de atletismo, que es la maratón. Y la maratón implica, obviamente, mucho más tiempo
y eso requiere mucha más preparación para resistencia. Para 100 metros lo que se necesita es fortaleza y velocidad, pero para una maratón no es fortaleza y velocidad, sino la capacidad de resistir el trayecto largo. La vida cristiana es una competencia de fondo, porque la vida cristiana se inicia cuando nosotros conocemos de Jesús y solamente termina cuando salgamos de esta presencialidad temporal a la eternidad con el Señor. Así que es una competencia de largo trayecto. No sé cuándo usted conoció a Jesús, cuánto tiempo hace. A ver, digamos, hagamos un censo aquí para que no nos encalambremos. Esa es la calistenia que hacemos en las iglesias. Levante la mano de los que tienen más de 30 años de cristianos. Más de 30 años, levántela bien. No, ya es después de 30 años casi uno ni la levanta. Muy bien, 30 años de cristiano. ¿Cuántos tiene usted? 35 años. ¿Y usted? No, de cristiano. 30. Ok, listo. ¿Y usted? 40 años de cristiana. 40 años. Entonces imagínense lo que implica eso. Yo conocí de Cristo a los 15 años y hoy tengo 63. Entonces es un trayecto largo. Una vez me encontré con dos compañeros con los que había estudiado en el bachillerato y que en esa época ellos también habían recibido a Cristo. Y uno de ellos se había graduado, era un administrador, estaba dirigiendo una empresa. Entonces, después de un tiempo de estar fuera de Bogotá en el ministerio, volví a Bogotá y lo busqué para hablar con él, cómo estaba. Y entonces estuvimos hablando de cómo le había ido en la vida, de cómo estaba laboralmente, económicamente, había constituido su familia, sus hijos, estaba muy bien, muy bien. Y bueno, la pregunta obligaba al final y es, ¿y qué de la vida cristiana? ¿Cómo andas? ¿En dónde estás involucrado? Y la respuesta que él me dio es, eso fue una etapa en mi vida, eso fue una época en mi vida. Es como si de alguna manera yo ya hice mi servicio militar, pero yo no tengo que volver a eso. Y yo me quedé pensando, ¿cómo así que eso fue una etapa de su vida? Dijo, sí, sí, cuando yo era joven, cuando estaba creciendo, esa fue una etapa que yo ya viví. No, increíble, ¿no? Una concepción completamente equivocada de lo que es la vida cristiana, porque la vida cristiana no es una etapa en la vida cristiana es eso, vida con Cristo hasta que nos encontremos personalmente con Él. Así que es un trayecto de largo fondo y no todo el mundo resiste eso. ¿Cuándo se siente uno desmayar? Casi al final. Al principio todos salimos entusiasmados, pero va pasando el tiempo y vamos corriendo y vamos desgastando la energía y empezamos a sentir cada vez el peso de las piernas, ¿cierto? Yo no sé si usted ha corrido una maratón, yo corrí una y única y nunca más volveré a correr una maratón, ¿cierto? Porque es que no es fácil, lo hice simplemente porque era como cumplir esa meta, ¿no? Correr una maratón, pero al final uno está diciendo, ¿y a mí quién me mandó? ¿Cierto? Porque esto es demasiado difícil, pero había que terminar, no importa en qué posición, pero había que terminar. La vida cristiana es así, la vida cristiana no es para decir, no, yo ya corrí, ya me cansé y me retiro. No, la vida cristiana es para llegar hasta el final. Unos pueden que lleguen más rápido y otros nos demoremos un poco más, pero todos tenemos que llegar hasta el final. Entonces, por eso dice, mantengamos firme. Mantener significa seguir adelante día con día. Ahora escuchaba, ¿no? Días, semanas, a veces meses difíciles, a veces hasta años difíciles. Yo conozco personas que llevan un proceso de años, por ejemplo, de salud física quebrantada, unas limitaciones físicas, y uno dice, increíble, ¿no? Y se sostienen en la fe. Es mucho más meritorio que lo que me ha sucedido a mí, porque yo no he tenido esas complicaciones físicas. A Dios gracias he tenido una buena salud y con esa buena salud he avanzado. No me he sentido muchas veces con eso que a veces encuentro en personas que me dicen, no, es que cada día para mí levantarme es lo más difícil que hay. No, yo me levanto y me es fácil salir de la cama. Yo creo que esos son unos héroes impresionantes y se mantienen firmes, porque el secreto de mantenerse es eso. No es porque las cosas vayan bien, sino porque somos llamados a no perder el paso a pesar de que las cosas no estén bien. Por eso esta época no es una buena época. Hemos tenido épocas mejores, pero en esta época lo que no se puede perder es mantenerse firme.
Y hay mucha gente que empezó a echarse para atrás. Ustedes saben que desde la pandemia, obviamente hubo una transformación, un cambio de muchas cosas, buenas algunas y otras que nos afectaron. Hoy la salud mental está muy, muy deteriorada, socialmente hablando. Ustedes saben que es una de las problemáticas que está atendiendo el Ministerio de Salud, la salud mental, porque las personas de alguna manera en su interior se vieron afectadas por una situación externa, porque el COVID fue una situación externa, pero no fue tanto la afectación sobre los cuerpos como sobre las mentes y las emociones. Y digámoslo más allá, nosotros porque vivimos una realidad espiritual, pero una persona sin Cristo, de lo único que tiene que echar mano es de su capacidad. Nosotros con Cristo todo lo podemos en Él, que nos fortalece. Pero una persona sin Cristo, ¿en quién se apoya? En Él mismo y su capacidad. Por eso cuando vienen las épocas difíciles, mantenerse firme es muy difícil. Si no es por Cristo que nos fortalece, tampoco nosotros lo lograríamos. Entonces ahí es donde la fe cobra un sentido y un valor muy importante. Estaba mirando un estudio, voy a revisarlo más detenidamente, del impacto de la espiritualidad en la salud mental hoy día en el mundo. Porque nosotros tenemos que ser claros para decirle a la gente que ese quebrantamiento emocional, ese quebrantamiento mental, se debe básicamente a un problema espiritual, que no hay suficiente soporte espiritual para poder mantenerse firme en situaciones tan complejas como las que vivimos. Entonces, ahí es donde el valor de la vida espiritual cobra un sentido muy importante. A veces nosotros no valoramos lo que somos. Y la Biblia dice que con Cristo somos más que vencedores. Eso dice la Biblia. Ya somos, nos declara así. Lo que hay que mantenerse firme. Pero a veces decimos eso, pero actuamos como si no lo fuéramos. A veces nos sentimos igual que se sienten las personas, preocupadas, afligidas, ansiosas, mirando hacia el futuro con incertidumbre. Y entonces uno dice un momentico, pero ¿dónde está la fe que hace la diferencia? Porque es la fe en Cristo la que hace la diferencia. Si no, no valdría la pena ser cristiano. Si una persona que asiste a una iglesia vive con una persona que no tiene a Cristo, igual, pues no hay diferencia. Simplemente es una tradición religiosa que mantenemos. Pero si ser cristiano implica, como dice la Biblia, experimentar el poder de Dios, entonces sí tiene que haber diferencia. Y esa diferencia tiene que marcarse. En la vida de José, ¿qué fue lo que se dio cuenta Potifar en la vida de José? Algunos son contemporáneos. Hasta pudieron haberlo escuchado. Cuando Potifar dijo que todo lo que José emprende, en todo prospera porque Dios está con él. ¿Lo dijo quién? Potifar. Eso no lo dijo José. Potifar evidenció lo que había en José. Es que José, siendo esclavo, viviendo en situaciones adversas, todo lo que él hace prospera. En cambio, Potifar no tenía situaciones adversas, no tenía situaciones de esclavitud como las de José, y simplemente era rico, porque Potifar solamente era rico. Solamente era rico, tenga en cuenta eso. Hay gente que solamente es rica, porque algo muy diferente, amar de ser rico es ser próspero, y amar de ser próspero es ser bendecido. Rico no es suficiente. Hay que prosperar. Prosperar quiere decir que cada día vamos creciendo. Y ser bendecido es que ya tenemos un propósito para ese crecimiento constante. Y la Biblia cómo comienza con nosotros, diciendo ustedes ya son bendecidos. Lo que tienen es que prosperar y están enriquecidos en Cristo Jesús porque Él se hizo pobre para que fuésemos enriquecidos en su pobreza, ¿recuerdan? O sea que nosotros tenemos todo lo que la gente está buscando. Pero muchas veces vivimos como la gente que no lo tiene. Tiene que haber una diferencia como cristianos y es mantenernos firmes sin fluctuar. Hace un rato fluctuó la energía. No sé si usted había llegado ya y se fue la luz. Imagínense a esta hora que se vaya la luz. Chao lo de la transmisión. Nos quedamos nosotros y nos tocaría prender velas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la fluctuación cambió en cuanto a la energía, pero no nos detuvo en cuanto al propósito. Nos mantenemos. Las cosas pueden fluctuar, pero nosotros no. Las cosas cambian. Hay veces que las cosas están muy buenas, hay cosas que de pronto nos llevan a vivir situaciones complicadas, pero nosotros no vivimos fluctuando.
nosotros tenemos que vivir estables en Cristo Jesús. Y eso es lo que tenemos que procurar, mantener firme sin fluctuar, dice, la profesión de nuestra esperanza. ¿Qué es lo que hoy escasea en el mundo? En el mundo escasea la esperanza. ¿En qué esperamos? ¿En sistemas políticos? ¿En qué esperamos? ¿Situaciones económicas? ¿Situaciones sociales? ¿Moralidad? Todo está entrando en un proceso de crisis. Y por eso estamos perdiendo la esperanza cada vez más. Y el dicho popular no bíblico, para que no digan que la Biblia dice, es que cuando se pierde la esperanza, se perdió todo, porque la esperanza es lo último que se pierde. Mientras uno tenga esperanza, uno se mueve, pero cuando pierde la esperanza ya nos llevó el que nos trajo. Mantenga firme sin fluctuar la esperanza, dice la Biblia. Nosotros entendemos que la esperanza no es solamente el creer que de pronto mañana las cosas pueden cambiar, sino saber que ya las cosas de mañana ya están determinadas con anticipación. Lo importante es conocerlas, ¿cierto? Si ustedes aquí en la ciudad tienen pico y placa, ¿cierto? Y usted tiene un vehículo que tiene un número de placa terminal, me imagino que es por el último número, ¿cierto? ¿Qué sucede cuando de alguna manera usted va a salir y tiene el vehículo? Usted lo primero que hace es recordar que si tiene pico y placa. Y simplemente si usted tiene el pico y placa que corresponde a ese día, usted no saca el vehículo. ¿Por qué? Porque usted sabe lo que va a suceder. Le van a poner multa y lo van a inmovilizar. Entonces, de alguna forma, nosotros sabemos qué podemos esperar y actuamos con respecto a lo que sabemos que se puede esperar. A veces neciamente uno saca el carro sin o darse cuenta o intencionalmente cuando no debe. Y está propenso a sufrir. Pero cuando uno sabe con anticipación, uno se prepara. Y Jesús dijo algo muy claro cuando hablaba con sus discípulos. Les dijo, yo les he dicho todas estas cosas para que cuando sucedan, ustedes sepan que yo se las dije. ¿Y eso qué quiere decir? Para que ustedes mañana tengan plena confianza de que yo conozco de forma anticipada lo que viene. Y eso es lo que está escrito en la Biblia. En la Biblia está escrito lo que vendrá. Y cómo estar preparados para eso. Así que de alguna manera nosotros más que nadie tenemos que estar preparados, previstos con anticipación de lo que va a pasar. Entonces, ¿por qué nos sorprendemos cuando pasa? ¿Por qué entramos en crisis cuando pasa? ¿Por qué entramos en preocupación si sabemos que Él había dicho qué? Lo que uno tiene que hacer es, para esa situación, ¿qué debo tener? ¿Cómo me debo preparar? Bueno, ustedes se la pasan aquí temblando todo el tiempo. Entonces ustedes se acostumbran, pero ¿tienen un kit de emergencia para temblores o terremotos? ¿Cuántos de ustedes lo tienen ahí a la puerta de su casa? Porque ustedes se la pasan en eso, ¿no? Aquí se mueve, he venido como 3 veces y una de esas me cogió uno de esos temblores y dije, no, esta gente vive acostumbrada a esto. Pasa en Bogotá, nos pasó hace poco y entonces todo el mundo, el kit de supervivencia en un momento de crisis. Pero pasaron 2, 3 semanas, eso estorba aquí, échelo para adentro. No nos preparamos cuando hemos sido advertidos acerca de las cosas. ¿Para qué estudiamos la Biblia? Para saber qué viene y cómo nos debemos preparar para eso. Para que cuando suceda no nos sorprenda y podamos mantenernos firmes sin fluctuar en la esperanza que en la Biblia Dios nos ha permitido conocer. Mantener la esperanza porque fiel es el que lo prometió. Entonces yo pienso que la vida de uno como cristiano tiene que ser una vida muy tranquila. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos quién está en control de todas las situaciones y que de alguna manera nos ha advertido acerca de lo que va a pasar y cómo debemos estar preparados para reaccionar. ¿Qué pasó con las vacas flacas de José en Egipto? ¿Llegaron o no llegaron? Claro, llegaron, pero ¿afectaron? No. ¿Por qué? Porque estaban preparados. ¿Y por qué estaban preparados? Porque Dios reveló en el sueño que en los 7 años que iba a haber abundancia se prepararan para los años de escasez. Vino la escasez y allá Jacob con su familia pase hambre. Pero en Egipto había suficiente porque se prepararon. Y no fue una cosa extraordinaria. ¿Cuánto fue que guardó José cada año para afrontar la escasez de los 7 años?
Al que me diga le damos otro pan. Bueno, los virtuales llevan del bulto porque no le podemos mandar. Un quinto de la producción de cada año. O sea, el 20% de la producción de cada año la guardaban. El 20%. No es como uno que acumule todo porque es que viene época difícil. No, disfrute, solo que guarde el 20% y ese 20% en 7 años duró suficiente para los 7 años de escasez, para ellos y para los que vinieron a comprar. Porque ahí está llegando Jacob con sus hijos a comprar. Y podía pedir lo que quisiera, porque como no había alimento, entonces habían acaparado todo en Egipto. Eso es la acaparación de producto, eso es desde Egipto. Y entonces cuando usted lo tiene, usted pone el precio que quiera. ¿Y qué hizo José? Como era el administrador, dijo, muy bien, nosotros le vendemos el alimento. Nada, tenemos plata para pagar. Y cuando pasó el segundo año y el tercer año y se acabaron los alimentos y ya no había plata, ¿qué dijo? Bueno, no hay problema, ustedes tienen tierras. Entonces, las escrituras de sus tierras y les damos alimento. Muy bien. Pasaron 4 años, 5 años y el producto se acabó. Y tenían que seguir comiendo los 2 años que faltaban. Y entonces vinieron y dijeron, mire, ya no tenemos plata, ya no tenemos tierra. Ah, muy bien, yo los compro a ustedes. ¿O no? ¿Cómo salieron de esa época difícil? ¿Cómo salieron? Mucho más de cómo estaban cuando entraron. ¿Quién cree eso en una situación de crisis? Nadie. ¿Sabe que yo trabajo con empresarios y me dicen, no, estamos apuntando a no perder tanto este año? ¿Quién dijo que uno tiene que apuntar a no perder? Bueno, el que no tiene a Cristo tiene que trabajar de esa manera, pero en Cristo siempre somos más que vencedores. Y cuando Él nos advierte y nos preparamos, cuando vienen las situaciones, podemos salir de cada crisis fortalecidos, enriquecidos. ¿No le ha pasado? Lo que no lo mata a uno lo engorda. Lo que no lo mata a uno lo fortalece. Entonces, si hemos logrado sobrevivir las situaciones difíciles que hemos tenido, ¿cómo estamos ahora? Fortalecidos. Porque sabemos de lo que Dios puede hacer. Por eso ese versículo comienza diciendo, la responsabilidad en este tiempo es mantenernos firmes sin fluctuar en esa esperanza, en la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. No sé si a su mente ya ha llegado en este tiempo diciendo, estamos en los últimos días, todo el mundo habla del fin del mundo. Y uno está cuestionando si será que sí o si será que no, porque es que como hemos vivido otras, ¿será que el Señor viene pronto? Sí, el Señor viene pronto. Pilas. El Señor viene pronto. No sé cuándo. Pero entonces, mientras el Señor viene, tenemos que hacer lo que nos corresponde. Responsabilidad individual y la responsabilidad colectiva. Mientras Él viene, si viene hoy, mejor todavía, no tengo que ir a Cali mañana. ¿O no? Alguien me sugirió esta mañana, ¿no? Nos sugirió a los directores, hagan préstamos a largo plazo, porque si el Señor viene pronto no vamos a tener que pagarlos. Hasta eso nos inventamos, somos unos genios para unas cosas. No, si el Señor viene pronto, pues alégrese que el Señor viene pronto, pero trabaje como si no fuera a venir. Tenga la maleta lista, pero trabaje como si no fuera a venir. De tal forma que el día que Él venga nos encuentre haciendo lo que nos llamó a hacer. No esperando que viniese, sino haciendo lo que teníamos que hacer. Muy bien, sigamos, estamos en el 23, vamos al 24, pero le voy a pedir que el 24 y el 25 coja su Biblia, tiene su Biblia en la mano, y entonces dele una vuelta así. La tiene así, entonces dele una vuelta así. Haga el ejercicio, también eso sirve para no dormirse. Esos ejercicios son... El que no tiene Biblia se durmió, ya las veo allá cabeceando, cabeceando. A ver, yo creo que me están diciendo sí a todo lo que estoy diciendo y está bien, de todas maneras uno necesita esos alicientes. ¿Cierto? Vamos a comenzar por el final del versículo 25 para devolvernos hacia el versículo 24. Por eso va a voltear la Biblia. ¿Está bien? Claro que le va a quedar difícil leer, ya le voy acomodando y cómo voy a leer. Bueno, vuelva a colocarla donde estaba, sino que vamos a comenzar del final hacia el principio, del versículo 25 hacia el 24. ¿Está bien? Sé que está escrito al revés, pero vamos a comenzar allí. Dice al final del 25, cuando veis que aquel día se acerca. Comience ahí.
cuando veis que aquel día se acerca, ¿de qué día cree usted de que estaba hablando? ¿De la venida del Señor? Puede ser. ¿Qué otro día? Cuando veis que aquel día se acerca. Ya algunos de nosotros olemos a formol y gladiolo, ¿o no? No, no, venga con que, no, yo soy indestructible. No, para morirse estar vivo. Pero en la medida que ha pasado más tiempo, pues nosotros estamos en la lista encabezando la clasificación, ¿o no? Yo siempre hablo de que si son 80 años de vida lo que tenemos, si yo tengo 63, me queda apenas 17 años, o sea que lo que me falta es muy poquito comparado con lo que he vivido, o sea que yo voy adelante. Y eso que no menciono a ninguno por aquí que veo que me ayudan a mejorar el promedio, ¿sí o no? Pero sabemos que puede llegar el día en que, ¿qué? Nos muramos. Y vuelvo a insistir, no es por viejo, ni por enfermo, sino solamente porque estaba vivo. Si uno está vivo, se puede morir. Mi hermano murió de 43 años y era el más saludable de todos, deportista, un militar de carrera, así que no tenía problema de morirse tan rápido, pero eso no depende de, sino que esté vivo, ¿está bien? Entonces, ¿y cuánto más que aquel día se acerca? Ya me le tiré la noche, usted se va a acostar esta noche, ¿será que amanezco mañana? No era, no sé, de pronto no. Así que déle un buen abrazo y un beso a su mujer y diga si por si de pronto no, ¿no? Y si al otro día ya está al otro lado, pues espere la que llegue. Y cuando llegue allá, dígale, recuerde que era hasta que la muerte nos separaba. Pero la verdad es esa. Ese día puede ser el día de la muerte o el día de la dificultad. Estamos viviendo días difíciles y creemos que la Biblia dice que van a ponerse más difíciles. Entonces, cuanto veis que aquel día se acerca, si las cosas las vemos que van a estar difíciles, ¿qué hacemos? Nos preparamos. No sé qué tipo de estudiante fue usted cuando era estudiante o los estudiantes actuales, pero normalmente yo no fui un buen estudiante de mantener un ritmo constante de estudio, sino que una semana antes del examen uno comenzaba a estudiar. Y uno calculaba, yo necesito en esa época, estoy hablando de época de heroicas pasiones, yo necesito 2, 3 para pasar. Recuerda, y uno calculaba cuánto significa 2, 3 en conocimiento. Entonces estudiaba uno lo que necesitaba para la ley del arrastre. Pero uno se preparaba porque llegaba el examen. Ese día podía ser el examen. Ese día puede ser la muerte, ese día puede ser la dificultad, ese día puede ser la venida de Jesús. Cuanto veis que ese día se acerca, y efectivamente cada día se acerca a cada una de esas situaciones, ¿o no? Morirnos, cada día nos acercamos más. Que el Señor venga, cada día nos acercamos más. Épocas más complejas, cada día nos acercamos más. Así que esto tiene que ver con el momento presente. Entonces, cuando veis que aquel día se acerca, y miren la palabra anterior, las 2 palabras anteriores a ese texto, nos vamos devolviendo, ¿recuerdan? Tanto más. Uno debe estar siempre preparado, siempre debe estar preparado. Pero tanto más debe estar mejor preparado cuando aquel día se aproxima. Un día le encontré a un general en su oficina, en un escritorio, una frase que decía, nos preparamos para lo peor, pero esperamos que no suceda. Y me pareció excelente la frase. Uno tiene que prepararse para lo peor, aunque no suceda. Porque si no está preparado y sucede, lleve el bulto. ¿O no? Entonces uno tiene que prepararse. Pablo decía, yo he aprendido a vivir cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en abundancia, pero también sé vivir en escasez. ¿Y cómo sabía? Porque he aprendido, dijo. He aprendido. Eso no viene incorporado. Eso no forma parte de la maleta con la que nacemos. Eso lo aprendemos. He aprendido. He sido enseñado. Entonces uno tiene que aprender. Y entre más años hayan pasado, más razón tiene uno para estar preparado. ¿Y cómo? Tanto más que aquel día se acerca, tanto más. Entonces, si hasta ahora usted se ha preparado, ¿qué tiene que hacer ahora? Prepararse más. Pero ¿qué sucede con muchos cristianos? No, yo ya todo lo que tenía que aprender lo aprendí. Yo todos los cursos que tenía que tomar ya los tomé. Yo toda la edificación que tenía, la lectura, la oración, yo ya todo lo que tenía por hacer lo hice. Mentiras. Si ya lo hiciste, ahora más tienes que insistir en ello. Porque es ahí donde se quema el pan. ¿En dónde, Señor? En la puerta del horno, ¿no? En la puerta del horno. Hay un minuto más y se quemó. Y siempre pasa. Bueno,
Entonces, uno no se puede dar el lujo de decir, ya hice todo lo que tenía que hacer. No, tanto más ahora estar preparados, tanto más. ¿Cuánto tiempo de oración tiene? ¿Más o menos de lo que normalmente hacía? ¿Cuánto tiempo de lectura de la Biblia tiene? ¿Más o menos? ¿Cuánto tiempo de edificación tiene? ¿Más o menos? ¿Cuánto tiempo de...? Porque si vemos que ese día se acerca, tanto más prepararnos para eso. Por eso los de la virtualidad, solamente que usted esté enfermo, más que Job, o que sea más viejo que Matusalén, pero el resto debía estar aquí o no. Pero bueno, es su problema. Y no le conozco y me voy mañana, así que no hay problema. Pero tanto más cuando veis que uno tiene que estar ahí. Tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, si vemos que tanto más debemos estar porque el día se acerca, siga hacia atrás, sino exhortándonos, exhortándonos. Si vemos que estamos llegando a esos días y que debemos prepararnos, entonces debemos exhortarnos. Es una palabra que a veces no entendemos muy bien. La palabra traducida dice llamado o invitación ferviente para animar o alentar su vida a seguir a Dios y cumplir con sus responsabilidades cristianas. Eso es exhortarnos, es tanto más animarnos. Y yo lo que he venido esta noche es animarle a usted, para que usted, sabiendo que estamos aproximándonos a ciertos días, tanto más ahora esté preparado. Es animarle, no quiero ni amedrentarle, ni atemorizarle, sino animarle para que usted recobre fuerza, se pare firme y se mantenga sin fluctuar. Para lo poco que nos falta. Es que es increíble, hemos recorrido la mayor parte del camino y nos vamos a rajar a última hora. No, si ya nos mantuvimos todo este tiempo, 35 años, 30 años, 40 años, nos vamos a rajar faltando 2 o 3 años, o 5 años, o 10 años, olvídese. Hay que mantener el paso. Entonces, es motivar y fortalecer la fe para seguir con una vida comprometida con el Señor. Una vida comprometida, palabra que se va extinguiendo en el tiempo. Compromisos. ¿Qué dice uno en el tiempo? Yo ya no tengo tantos compromisos, porque ya saqué a mis hijos adelante, ya compré mi casita, los que están casándose, ya tengo mi seguridad de mi carrito, yo ya no tengo mayores compromisos, decimos. Y eso que les felicito a ustedes que se casaron hace poco. ¿Hace cuánto? Una semana, pero ríase, porque uno en una semana todavía se reía. Después de 30 años que uno comienza con esa cara diciendo una semana, es como si... Terrible. ¿Cierto? Sí. Sí, la semana es la más cansada de todas las semanas del matrimonio, pero bueno. ¿Cierto? Y dice la Biblia eso, es una vida de compromiso. Hay muchos jóvenes que uno le pregunta, ¿y usted por qué no se casa? Uy, no es mucho compromiso. Oiga bien la palabra que están usando. Es que eso es mucho compromiso. Claro, ¿cómo no? Es que esto no es una acción irresponsable que uno simplemente decide hoy y mañana se arrepiente. El matrimonio es para toda la vida y es un compromiso. Y los que se logran casar, por allá a los 40 que se están casando hoy día, ¿y por qué no tienen hijos? No, es que es un compromiso más grande. Claro, sacar adelante un hijo. Es un compromiso y muy grande. Los hijos le enseñan a uno a dejar de ser egoísta, porque ya no piensa uno por uno. Uno piensa por quiénes, por ellos. Y muchas veces uno quisiera tirar la toalla, pero dice, no, es que tengo que sacarlo adelante, o no. Entonces, es un compromiso que me ayuda a mí, no tener lo que diría uno. Ah, como no tengo nadie, entonces tranquilo. Y usted no diría que usted tiene ¿cuántos? Ah, 29, ya está cocinando en 2 aguas. Entonces, sino exhortándonos y tanto más que aquel día se acerca. Y es estimular y edificarnos cada vez más. Pero una vida comprometida con el Señor. Mantenerse firme sin fluctuar. Eso es compromiso. Y lo que Dios espera de la iglesia en este tiempo es que esté comprometida. Recuerdan que Jesús hizo un pronóstico que ojalá no esté por aquí el cumplimiento de eso. Dijo, ¿hallará fe en la tierra cuando regrese? Imagínense, ¿hallará fe? O sea que de alguna manera no va a ser el agua lo que más escasee en esta época. Va a ser la fe. No van a ser los alimentos lo que más escasee. Va a ser la fe.
No va a ser el trabajo lo que más escasee, va a ser la fe. Hallará fe. Por eso acortará los días para que encuentre algo. Porque la tendencia es que cada día, al perder la esperanza, se pierde la fe. Entonces hay que mantenerse firme sin fluctuar. ¿Cómo? Tanto más que vemos que aquel día se acerca, exhortándonos, animándonos. Porque es bueno venir, por esto que estamos haciendo, no. Porque los que están allí, bueno, ellos me ven, pero yo no les veo. Y yo no puedo animarlos. Y yo sé que hay algunos que por obligación están allá. Yo tenía hace 2 semanas, 3 semanas murió la mamá de Héctor Padilla, el director de Pereira. Ella era asistente a la iglesia nuestra. Y los últimos 2 años fueron muy difíciles y ya ella de su cuarto no salía. Entonces le ponían la reunión. Y yo sé que Araceli estuvo ahí conectada hasta el último, la última reunión que pudo asistir. Ya ese es un caso que uno dice, sí. Y eso nos ayuda a la virtualidad, pero estuvo ahí. Pero fui a Pereira y conocí a otra señora allí que se llama Estela. A Estela, ella no recibió a Cristo, recibió al niño Jesús. Cuando era chiquito, esa tenía todos los años de la vida cristiana. Y me alegró, ¿sabe por qué? Porque cuando estuve en Pereira la vi llegar con un caminador a la iglesia. Ya no me preocupe tanto por los parqueaderos de carros, de caminadores, muletas, de esas cosas, porque ya estamos llegando a esa época donde hay, ¿dónde pongo mis muletas? ¿Dónde pongo mi caminador? ¿Dónde pongo la silla de ruedas? Yo aquí veo ya parqueo, ¿o no? Y eso es propio, pero la excusa ¿cuál sería? No es que a mí me toca ir en muletas, no es que a mí me toca ir, pues bueno, si usted no puede ir, consígase 4. ¿Recuerda el paralítico? Que no pudo llegar y los otros 4 lo montaron hasta por el techo y lo bajaron. Entonces hay que hacer alguna cosa, pero hay que traerlos. ¿Me entiende? Y esa es la realidad que hay que vivir, comprometidos. Versículo 25, devolvámonos un poco más. Entonces deseamos exhortándonos. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Sí ven? La exhortación porque estoy diciendo que es bueno que venga. No porque es que pobre Johnny y Elizabeth que la pasan preparando a Huepanela y les toca tomar el resto de la semana a Huepanela porque prepararon para un poco gente y no llegaron. Entonces Mogoya y Agüepanela de aquí en adelante corrido. No es por eso, sino porque la Biblia dice que tenemos que exhortarnos, que estimularnos. Por eso no dejamos de congregarnos. Y esto es importante. Eso es como cuando uno con la familia. Yo tengo mis hijos que viven fuera del país. Mis 2 hijos mayores. La hija menor vive con nosotros. Y para nosotros encontrarnos es una fiesta. Nuestra tribu ya somos 13. Comenzamos 2 hace 42 años. Y ya somos 13. Entonces es una celebración cuando podemos reunirnos. Pero uno vive en Finlandia, el otro vive en Estados Unidos, la otra vive con otro aquí. Vaya a ponernos de acuerdo en agendas para encontrarnos juntos. Muy difícil. Pero cuando logramos que nos encontremos, lo celebramos. Por ahí tengo una foto, un día esto se la mando. Cuando nos encontramos nos ponemos camisetas de superhéroes. Porque es una hazaña habernos encontrado, ¿no? Y tenemos que celebrarlo. Esos momentos son especiales. Por eso dice, no deje de congregarse. Y se lo digo aún con su familia. Mientras su familia esté viva, congréguese, no cuando esté en el cajón. Todo el mundo está ahí alrededor del cajón y el que está en el cajón ni cuenta de Dios. Eso es mientras estamos en vida. Congréguese, celebre, esté junto, compartan. Ese es el tiempo, no cuando uno está en el cajón. Ni mucho menos después en el cementerio. He visto toda la cantidad de gente que desfila para el cementerio porque en vida no lo hicieron para la casa. Entonces hay que hacerle ahora, congregándose, no como algunos tienen por costumbre de dejar de congregarse. No se acostumbre a eso. ¿Qué es una costumbre? Es algo que vamos haciendo de una forma periódica y que se va volviendo un hábito. Ya después de 3, 4 veces, pues yo me puedo quedar aquí, no hay problema. No se acostumbre a eso. Puede que suceda 1 vez, 2 veces, pero no se acostumbre. No se acostumbre. Dice no dejando de congregarnos como algunos ya se acostumbraron. Devolvámonos un poquito, ya llegamos al 25, la primera parte, ¿no? Sino exhortándonos, no dejando de congregarnos. ¿Para qué? Estimularnos al amor y a las buenas obras. Hoy le estoy haciendo competencias a Sábados Felices.
Hay algunos que están diciendo, "No, es que el último sábado del mes, como es acción de gracia, y se van hasta las 9 de la noche, y tiran el sábado felices de la noche". Bueno, entonces tenemos que alegrarles la noche, ¿me entiende? Y de alguna manera es estimularnos. ¿Sabes qué es estimularnos? Es animarnos, es disfrutarlo, es qué rico que estuvimos juntos y nos fuimos y ya nos hacemos falta. Eso dice uno recién casado. Es que no me he ido y ya me hace falta, decía uno cuando se iba a ir la primera vez después de casado. Y después de 30 años dice, menos mal que fue. Que nunca perdamos el, no te has ido y ya me haces falta. ¿Sí? Entonces, de alguna manera dice, para estimularnos a dos cosas. ¿A qué tenemos que estimularnos? Al amor y a las buenas obras. El amor tiene que ver con las relaciones. Si por algo debíamos ser conocidos, es por la forma en que nos amamos. ¿Recuerda que Jesús lo dijo? Que el mundo los conozca es por cómo ustedes se aman. Y el amor es importantísimo. Miren, ¿cuántas familias no están aquí representadas? ¿Cuántas historias de familias no están aquí representadas? Historias de familias, o sea, detrás de cada uno de ustedes hay una historia familiar, ¿sí? Muy diferente de unas con otras, muy diferentes. Anoche veía una historia triste, terrible. Y decía una persona anoche que estábamos ya después de la reunión de profesionales, me estuvo hablando y me dijo, si le contara la historia a mi familia, y hay unas cosas horribles en la historia de su familia. Un hijo, le cuento un hijo, que la mamá se separó y se fue a vivir con otra persona y le tenía tanta rabia al padrastro que un día en una tomada que se metió dijo, voy a matarlo y lo mató. Y ese día que fue a matarlo, resulta que por esas cosas de la vida, su mamá y su padrastro cambiaron de posición en la cama. O sea, uno se acostó, normalmente se acostaba a la izquierda, se acostó a la derecha y el otro se acostó a la derecha cuando normalmente se acostaba a la izquierda. Y fue y mató a la mamá pensando que era el padrastro. Historias, historias, historias. Nosotros tenemos muchas historias, cada uno de nuestras familias tiene muchas historias y historias a veces muy difíciles, otras muy valientes historias. Pero cuando llegamos aquí tenemos una en común. Nosotros somos una familia en Cristo. Tenemos una historia común, porque nosotros venimos de Él. Somos su familia, fuimos hechos hijos suyos. Así que usted, quiera o no, me tiene que aceptar como su hermano de malas. Le tocó, porque yo vengo de la misma historia familiar que la suya. Entonces, una de las cosas agradables es el amor, las relaciones. Y hagámonos pasito, porque si en el cielo nos vamos a ver largo rato, pues comencemos desde ahora haciéndonos pasito, ¿o no? Nos vamos a encontrar en el cielo mucho tiempo. Y si usted no se aguanta el que está al lado, pues vaya empezando a aguantárselo, porque va a tener la eternidad para hacerlo. Entonces, mejor ir desde ahora. Esa es las relaciones. ¿Para estimularnos a qué? Al amor, a las relaciones. Qué bueno, disfrute, abrace. Dé gracias a Dios porque vino. Sí, como usted dijo de su amiga, ¿no? De su amigo, ¿no? Ah, me alegra que esté aquí, por eso doy gracias, porque me hace falta. Entonces, estimularnos al amor, relaciones. Pero dice, y a las buenas obras. No solamente de relación, sino también de obrar, de actuar, de accionar. Y mire lo que dice en Efesios 2:10, dice, porque somos hechura suya, recuerden, todos nosotros venimos de Él, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dios nos creó no solamente para relacionarnos, amarnos, sino para hacer buenas obras. Jesús les dijo a sus discípulos, ojalá ustedes los conozcan por la forma en que se aman. Pero ustedes vayan a ser discípulos a todas las naciones. ¿Recuerdan? Él no les dijo, no, que la gente sepa que ustedes son cristianos porque se aman. Y se aman tanto, tanto, tanto que la gente va a decir, qué bueno que esos cristianos se aman tanto. No, vayan y hablen de Jesús. Amor y buenas obras. Y las buenas obras están diseñadas en Cristo Jesús. Jesús determinó las buenas obras, miren lo que dice al final del versículo, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. ¿Recuerdan la canción? Bueno, los que tienen más de 60 se acuerdan, ahí uno determina cuáles tienen más de 60. Caminante no hay camino, ¿quién dijo que no hay camino? Jesús dijo, yo soy el camino.
Pero nosotros en la vida vamos como si nosotros fuéramos los que construimos el camino y entonces las obras son las que nosotros hacemos. No, no, perdónenme. Las obras están diseñadas de antemano por Jesús para nosotros, para que nosotros en ellas andemos. Por eso es necesario conectarse con la torre de control y decir qué pista me toca hoy, por dónde tengo que despegar, a dónde tengo que llegar. ¿Recuerda? Porque ya están diseñadas de antemano. Y lo mejor que uno puede hacer es preguntarle qué es lo que tienes para mí hoy para yo poderlo hacer. Yo tengo una agenda. Ayer les decía a los jóvenes profesionales que uno de mis problemas con los que lidio todos los días es mi depresión. Yo tengo un temperamento depresivo y mis problemas iniciales en la vida cristiana antes de los 15 años eran depresivos con intento de suicidio. Y yo sé que eso golpea cada rato a la puerta. Yo no he superado eso del todo. A veces las emociones llegan, pobrecito usted, ¿no? La gente no lo considera. La gente como es de ingrata. Mire lo que pasó y uno empieza a decir, ¿verdad que sí, no? Uno tanto que uno... Yo comienzo ahí y ya sé para dónde voy. Entonces, ¿qué toca hacer? Un momentico, párela. Voy y busco mi lista de actividades, qué es lo que tengo que hacer y empiezo otra vez a trabajar en lo que tengo que hacer. Porque si me quedo dándole gusto a mis emociones y mis pensamientos, la embarro. Uno tiene que conocerse. ¿Cuáles son sus debilidades? Para que cuando usted empiece a ver que se desliza hacia, inmediatamente se pare. No se dé el lujo de decir, no, yo esto lo manejo. ¿Cuál que lo maneja? Lo maneja usted cuando lo controle. Y cuando a usted lo controle, usted no maneja nada. Entonces es mejor que ahora que tiene dominio propio, usted inmediatamente reaccione. Buenas obras de antemano preparadas para nosotros. ¿Cuáles son esas obras que Dios tiene para usted? ¿Y cree que se acabaron? Si se hubieran acabado para usted, usted estaría en el cielo. Mientras esté en esta tierra, todavía hay buenas obras que Dios quiere que usted haga. ¿Cuáles son esas buenas obras? Y mientras más tiempo pasa con nosotros, que nos dicen, no, es que ustedes ya háganse a un ladito porque estorban. ¿Cuál que estorba? Ahora tengo más experiencia, más conocimiento, más aprendizaje de error, así que le puedo decir muchas cosas que de pronto usted va a necesitar. Tenga en cuenta a la persona mayor, que usted no es para ser descartada. Es el valor más importante. Por eso la Biblia hablaba de la honra de los mayores. Entonces, pilas, usted no ha terminado su tarea. Y es hasta el último día, y aún boqueando diga algo bueno, ¿o no? Aún está muriéndose, diga algo bueno. ¿Por qué? Porque usted, eso será lo último que recordarán y van a decir, no, si estaba muriendo y estaba bendiciendo a la gente, bueno, muy bueno es. Sabía para qué era la vida. ¿Me entiende? Ahora los jóvenes tienen una responsabilidad mayor, porque tienen mucha más oportunidad de tiempo. Así que pilas, les toca. Esto no para sino hasta que termina. Y todavía el Señor no ha regresado. Entonces, estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Qué dice Romanos capítulo 10? Dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Sí es cierto o no es cierto? ¿Qué necesita la gente para ser salva? Invocar el nombre del Señor. Claro, eso no es solamente decir Señor, sino la implicación de lo que dice Señor. Aquel que nació, se encarnó, vivió, nos enseñó, murió, resucitó y está sentado a la diestra del Padre y regresará por segunda vez a juzgar vivos y muertos. Todo eso implica el creer en el Señor Jesús, creer en Él completo. Pero la gente necesita creer eso y es salva. ¿Cuál es la responsabilidad como iglesia? Además de amarnos y además de hablar o actuar en las buenas obras, es buscar a los que no conocen del Señor para poderlos salvar. Pero dice allí, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Uno normalmente está diciendo hoy día, no, pero es que la gente tiene tantos intereses que la gente ya no cree. ¿Cuál que la gente no cree? Le puedo dar testimonio constante de que la gente quiere creer. La gente quiere creer. ¿Sabe por qué? Porque han perdido todas las esperanzas que tenían. Todo aquello en que habían creído falló. Entonces necesitan una esperanza. Y nosotros tenemos la respuesta para esa esperanza que es Cristo. Recuerde lo que dice la primera parte del versículo 23. Mantenernos firmes sin fluctuar en la esperanza que nosotros tenemos, la profesión de nuestra esperanza. Nosotros tenemos la esperanza que el mundo no puede brindar. Es la esperanza que tenemos. Y esta mañana le decía a los directores, hoy día se habla de paz y paz y paz. Y Jesús dijo, en el mundo no tendrán paz como la que yo les puedo dar. Mi paz no es como la que da el mundo.
Entonces, ¿qué necesita la gente? Paz. La paz la tiene Cristo, como nadie se la puede brindar. Pero ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Entonces, ¿por qué la gente no está accediendo en esa necesidad de creer a Cristo? Porque no estamos yendo a predicar. Volvemos a lo mismo, ¿no? Ya pasó el tiempo y nosotros dijimos, ya esa tarea yo la hice. Uy, eso de ir puerta a puerta, o eso de estar predicando en los parques, o eso de estar predicando en los buses, eso ya lo hice, eso fue materia ya cursada. ¿Quién dijo? Hay que seguir predicando. De pronto hoy día es más difícil ir puerta a puerta porque los conjuntos residenciales no dejan entrar, que en los buses obviamente a muchos conductores no lo dejan subir a predicar. Bueno, invéntese la forma. ¿Cómo yo puedo hablar de Cristo Jesús a otros? Yo estoy en una relación constante con gente y tengo la oportunidad de hablar de Cristo Jesús. Mis vigilantes en el conjunto, que los rotan cada rato, me salgo cuando saco a pasear a la perra de mi hija, no, la mascota de mi hija, ¿no? La mascota de mi hija, la saco a pasear y entonces un ratico me quedo hablando con el vigilante. ¿Y cómo estás? Y entonces me cuenta la historia, ¿no? Yo me separé, tengo 2 hijos, ahora tengo la custodia, ahora el 12 de diciembre los voy a traer conmigo, ya me enteré de por dónde va la cosa. Ya la próxima vez le pregunto por sus hijos específicamente. Y ya la próxima vez, ¿y cómo estás haciendo para salir adelante con ellos si asumiste la responsabilidad? Y ya la próxima vez le digo, sabes que yo te puedo ayudar en eso. Seguramente me va a esperar que le dé plata. Pero como no tengo ni plata ni oro, de lo que tengo te doy, dijo el otro, yo también hago lo mismo. No tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Apóyate en Jesús y Él te va a ayudar en todas las cosas. Estás haciendo algo muy noble, asumir a tus hijos y sacarlos adelante siendo un vigilante. Eso es muy noble. Apóyate en Jesús. Y seguramente, ¿qué hace la gente? Escucha y cree. Porque hubo quien le predicó. Porque ¿cómo oirán si no hay quien? Y si oyen, van a creer. Entonces no nos echemos el cuento de que la gente no quiere. No, los que no queremos predicar somos nosotros. Y ellos obviamente no escucharán. Y si no escuchan, no se salvarán. Entonces, nos toca responsabilidad común. Como iglesia no nos demos el gusto de que ya hicimos lo que tenemos que hacer. Todavía esto no ha terminado. Y tenemos que seguir, porque aún hay mucha gente que no conoce a Cristo. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta inteligente que ustedes tengan? Siempre diga eso y nadie pregunta. Nadie se atreve a quedar como... Debe ser que no hay preguntas, todo quedó muy claro. Bueno, me devuelvo al versículo 23. Manténgase firme sin fluctuar en la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Ese es el versículo clave de hoy. Memorices ese versículo. Manténgase firme sin fluctuar en la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y ya en adelante la explicación de eso. ¿Está bien? Tanto más cuando aquel día se acerca. Se acerca. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Y vamos a pedirle que nos bendiga y los siga bendiciendo a ustedes, que el día de mañana el Señor se encargue de dirigir todo este proceso que vivimos nacionalmente, todo ese proceso que se está viviendo en Medio Oriente, Ucrania, Rusia, todas esas situaciones en Haití, todo eso que estamos viviendo en el mundo, ¿no? El mundo está viviendo épocas complejas y difíciles. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Porque ¿qué sería si no tuviésemos tu palabra? ¿De qué hablaríamos si nosotros no estuvimos en la época tuya? ¿Qué podríamos decir de las cosas, de las maravillas, si no hubiesen sido consignadas en tu palabra? Por eso estudiamos tu palabra, la leemos una y otra vez hasta llegar por el Espíritu Santo a entender lo que tú querías que nosotros conociéramos. Por eso te damos gracias, porque tenemos esta palabra, la palabra profética más segura, la que hacemos bien en estar atentos, mucho más cuando las cosas oscuras se están poniendo, Señor. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Y yo pido que nos permitas mantenernos firmes sin fluctuar, de acuerdo a la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el Señor que lo prometió, el cual lo hará. Gracias porque hasta aquí has sido bueno y siempre lo serás. Bendito seas por este día de acción de gracias y este tiempo que tenemos para aún conmemorar, celebrar, recordar lo que es la cena que Jesús con sus discípulos compartió.